Buenos días, mis queridos hermanos. Hoy, por la gracia de Dios, vamos a tratar de entender un tema que es el tema primordial, es el tema del momento, es la verdad presente. Em, Escucho mucho a mis hermanos tratando de presentar temas que ellos consideran que son el tema del momento, ¿verdad? Del final del tiempo. Pero mi pregunta es, si alguien trata de construir una casa sobre un fundamento equivocado, ¿esa casa puede perdurar? Se supone que el Evangelio nos fue entregado para salvar. La cuestión es, si nosotros interpretamos, construimos, entendemos el Evangelio sobre un fundamento errado, ¿salvará? Trato de relacionar esto, mis queridos hermanos, con la purificación del santuario, justamente al final del tiempo, al final del día de la expiación. Y que esta purificación del santuario tiene que ver con nuestra mente y que está también estrechamente ligado con Apocalipsis 19, 18.4, 18.4 creo que sí, perdón. ¿Verdad? Salid de ellos, pueblo mío. Es decir, salid de la contaminación. Entonces, vamos a tratar de entender, ¿será que el pueblo de Dios, igual que los judíos de antaño, tienen los fundamentos de su evangelio errados, equivocados, contaminados? ¿Será que estamos tratando de construir un evangelio que supuestamente es para la salvación sobre un fundamento que no es el de Dios? Vamos a tratar de entender el corazón del último mensaje de Dios. Vamos a tratar de entender cuál es este mensaje. ¿Y por qué digo que igual estamos construyendo el evangelio que debería de ser para la salvación sobre un fundamento errado? Vamos a entrar en nuestro tema, vamos a tratar de entender qué nos cuenta Dios. ¿Cuál es la verdad presente para este momento? ¿Verdad? Y para esto os he traído una serie de textos que nos tendrían que conducir a la verdad, a ese fundamento seguro que tiene que salvar, ¿verdad? Y fijaos, dice, el Hijo de Dios, el glorioso soberano del cielo, se llenó de compasión por la raza caída. Una infinita misericordia conmovió su corazón al evocar las desgracias de un mundo perdido. Pero el amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podía ser redimido. Y vamos a ver cuál es este plan, ¿verdad? Porque igual, por alguna razón, estamos engañados, igual que el pueblo de antaño, y no entendemos el plan de la redención. ¿Verdad? Fijaos lo que dice. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. Anoche tratamos con mis hermanos, en esta reunión que tenemos a través del grupo de Telegram, tratamos estos este tema mejor dicho, y esta mañana os lo he traído algo más ampliado, ¿verdad? ¿Cuál es la expiación? ¿Cuál es el plan de redención? Y dice, la quebrantada ley de Dios. ¿Qué es o quién es la ley de Dios? ¿Hacia quién el enemigo de Dios dirigió todo su odio, toda su rebeldía? Hacia Cristo. Nosotros estudiamos en reflexiones anteriores
el plan de Dios. Lo estudiamos y entendimos que Cristo es la ley, ¿verdad? Cristo es la ley. Por lo tanto, hacia Cristo, la ley, el enemigo dirigió todo su odio, su rebeldía, ¿verdad? Entonces dice, la quebrantada ley de Dios. ¿Qué ley quebrantó Adán en Edén? Se separó de esta ley. Y que esta ley representa también nuestro carácter de hacia el final del tiempo, es decir, nuestra realidad ahora. ¿Cuál es ese carácter que necesitamos? ¿Verdad? Por lo tanto, si nosotros nos separamos de la ley de Dios, ley de vida, la vida, que es Cristo, ¿qué ocurre? ¿O qué debería de ocurrir? Morir, ¿verdad? Desaparecer para siempre. Por lo tanto, ¿qué trata de decirnos el texto? La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. Es decir, el hombre no solo que tenía que morir, sino que desaparecer como si nunca hubiese existido. Pero entonces, ¿cuál es el plan de la redención? Vamos a ver. Dice, en todo el universo únicamente existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre. En todo el universo solo existía uno. Es decir, en el universo en este momento existía el Padre y Cristo, su Hijo. Dos personas. Por lo tanto dice, solo existía uno que podía satisfacer, las exigencias en lugar del hombre. Y veamos qué es lo que ha hecho Cristo, ¿verdad? Porque necesitamos entender los fundamentos del Evangelio. No vaya a ser que estamos tratando de construir sobre un fundamento errado. Dice, puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios, solamente uno igual a Dios podía expiar su transgresión. Solamente uno igual a Dios podía expiar su transgresión. La semana pasada, en una presentación de algunos hermanos que están reunidos, ¿verdad? Estos semanas, meses, según dicen, escuché su presentación. Y que su presentación estaba fundamentada sobre el sacrificio hecho en la cruz. Trató de presentar todos los mensajes, los textos relacionados con 1888. Entonces mi pregunta es, ¿quién murió en la cruz? Solamente uno igual a Dios, podía expiar su transgresión. Es una pregunta sana de gente que están en un sano juicio, ¿verdad? Nosotros en la cruz hemos matado a uno igual a Dios. En la cruz murió uno igual a Dios. Porque el texto nos dice claramente, blanco sobre negro, solamente uno igual a Dios podía expiar esa transgresión. Y ese es el primer escalón donde el enemigo nos ha engañado, mis amados. Nosotros estamos tratando de decir que en la cruz se ha hecho la expiación. Pero entonces en la cruz murió solamente uno igual a Dios. ¿Jesucristo era uno igual a Dios? Yo creo que estamos ignorando las escrituras, mis amados. Y no comprendemos la realidad. Estamos construyendo una casa sobre la arena. Y que no perdurará. Durante mucho tiempo estuve
tentado en mi mente de poner el título de esta reflexión una bomba de relojería que nos va a explotar en la cara cuando menos lo esperamos. Porque como lo he dicho en varias ocasiones ya, estamos construyendo el evangelio de la salvación sobre un fundamento errado. Y vamos a tratar una vez más de entender dónde está el problema, mis amados. Y en primer lugar, ¿cuál es la expiación? ¿Cuál es la expiación? Si nosotros decimos, igualmente que el mundo evangélico, que la expiación se ha hecho en la cruz, ¿para qué el día de la expiación? ¿Expiación de qué? Es que no entendemos lo que significa la expiación, mis amados. Uno igual a Dios nos da su vida a cambio de la muerte. Y esto es lo que Cristo hizo en realidad. Y hoy vamos a tratar de entenderlo, porque necesitamos construir sobre un fundamento verdadero, no falso. ¿Verdad? Dice, ninguno sino Cristo podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. ¿Qué fue lo que perdió Adán en Edén? La gloria de Dios, la naturaleza divina. ¿Y qué es la expiación? Pues Cristo volvió a unir la humanidad con la gloria de Dios, con la naturaleza divina. ¿Cómo? Eso es lo que vamos a tratar de entender, mis amados. Porque estamos construyendo sobre la arena y ni siquiera nos damos cuenta. Y nosotros podemos contar todo lo que queramos. Pero si el fundamento está errado, todo lo demás no importa. Puede parecer que sí, pero que no. Porque el pueblo de Dios ha de purificar el campamento de Israel justo al final del tiempo. Si en el campamento de Israel todavía hay engaño y mentira, falsa doctrina, el enemigo requiere su dominio sobre todos aquellos que están bajo su dominio, todavía, con sus engaños, ¿verdad? Dice, Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, con la separación de Dios. Intercambia su vida por la muerte de Adán. Y eso es lo que necesitamos entender, mis amados. Dice que era algo tan abominable a los ojos de Dios que iba a separar al Padre y su Hijo. Iba a separar al Padre y su Hijo. No lo sé si realmente entendemos la profundidad de lo que acabo de decir, queridos. Este uno igual a Dios iba a morir, a pagar el precio supremo. Iba a separar al Padre y su Hijo. ¿Y cómo sabemos esto? Juan 17:3. En el cielo habían dos iguales. Solo queda uno. El único Dios verdadero es el Padre y a Jesucristo, que es uno como nosotros. Un hombre. Dice, Cristo descendería a la profundidad de la desgracia, es decir, a este mundo para rescatar la raza caída. Vamos a entender qué significa eso. Dice, cuando Cristo vino a nuestro mundo en forma humana, no lo sé si entendemos la profundidad. Cristo vino a nuestro mundo en forma humana. Uno como nosotros, el segundo Adán. De otro modo, no hubiese valido de nada. Pero entonces, ¿qué pasó entre este uno igual a Dios y este Cristo en forma humana? ¿Pasó algo ahí? Misterio de la redención, misterio de la encarnación. Algo que el cristianismo
pero diría yo, sobre todo la Odisea, desconoce. Por eso está construyendo sobre un fundamento totalmente errado. Y que este evangelio no sirve de nada. Si no entendemos bien desde el fundamento, podemos construir todo lo que queramos después. Cuando vendrán los vientos, las tormentas, esta casa, este evangelio, será destruido. Dice, todos estaban interesados en seguirle mientras recorría paso a paso su sendero salpicado de sangre desde el pesebre hasta el Calvario. Yo pregunto, ¿salpicado de sangre desde el pesebre? ¿Qué pasó en el pesebre? El Verbo se ha hecho carne. Pasó lo que nos dijo en el texto anterior. Solamente uno igual a Dios podía expiar esa transgresión. Y esto es lo que pasó en la encarnación, queridos. Un sacrificio. El sacrificio para la expiación, para el pecado. Para volver a unir a Adán de nuevo con la naturaleza divina. Y esto pasó en el hombre Jesucristo. Por eso Él vino en forma humana. Por eso Él es el modelo. Es el patrón a seguir. ¿Verdad? Entonces, su sendero salpicado de sangre desde el pesebre. ¿Cómo que desde el pesebre? ¿Qué sacrificio ocurrió en el pesebre, mis amados? Y nadie se hace esta pregunta. Todo el mundo mira al Calvario, pero no entiende el misterio de la piedad y el misterio de la encarnación, queridos. Por eso estamos construyendo sobre un fundamento totalmente errado. Nosotros no entendemos qué pasó en el Calvario. Y por eso decimos lo que decimos. Creemos lo que creemos. Y no sabemos de quién es este evangelio. Y creemos que este evangelio salva. Pero no. No, queridos. Dice, el cielo notó las afrentas y las burlas que él recibía y supo que todo era instigado por Satanás. Desde su propio nacimiento, desde la misma encarnación, queridos, el enemigo trató de destruirle. ¿Por qué? Porque él iba a demostrar lo que el enemigo dijo, que no necesitamos una ley, que la ley de Dios no es buena. ¿Y quién es esta ley? Cristo es la ley. La imagen expresa de Dios, del Padre. Cristo es la ley. Esto es lo que el enemigo odia sobre todas las cosas. Dice, presenció la obra de dos fuerzas contrarias. Satanás arrojando constantemente tinieblas, angustia y sufrimientos sobre la raza humana, y Cristo, como el segundo Adán, oponiéndosele. Dice, observó la batalla entre la luz y las tinieblas, y a medida que se reñía con más ardor, cuando Cristo exclamó en la cruz, en su expirante agonía, consumado es, un grito de triunfo resonó a través de todos los mundos y a través del mismo cielo. Pero ¿entendemos qué pasó en la cruz? El enemigo fue vencido. La batalla estaba entre Cristo y el enemigo, no entre Cristo y el hombre, queridos. Todo lo que tenía que hacer por el hombre lo había hecho antes de la cruz, cuando él mismo declara, Padre, he acabado tu obra. El hombre está a salvo. Solo quedaba pendiente una cosa: quitarle el dominio al enemigo. Y eso fue lo que pasó en la cruz. El enemigo se delató cuál era su verdadera intención. Y es ahí donde el hombre Jesucristo, el segundo Adán, le arrebata el dominio sobre el hombre y sobre la tierra. Esto fue lo que pasó en la cruz. Pero nosotros no entendemos. No entendemos en realidad lo que pasó en la cruz.
Dice, Cristo no habría podido hacer nada durante su ministerio terrenal para salvar al hombre caído si lo divino no se hubiera mezclado con lo humano. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender, que en el hombre Jesucristo habitaba su espíritu, esa vida que la encarnación, Cristo, uno igual a Dios, se la da al hombre, al segundo Adán. Y esto lo vamos a ver con lo escrito está, porque afirmar, está bien afirmarlo, pero hay que ver si está escrito, si es verdad, porque necesitamos entender el verdadero fundamento del Evangelio y no el falso que nos lo ha contado el enemigo, ¿verdad? Dice, la limitada capacidad del hombre no puede definir este maravilloso misterio. La mezcla de las dos naturalezas, la divina y la humana, nunca podrá ser explicado. El hombre debe maravillarse y callar. Sin embargo, el hombre, ¿cuál hombre? Todo hombre, tiene el privilegio de ser partícipe de la naturaleza divina tal como fue el hombre Jesucristo, el segundo Adán, perdón. Tiene el privilegio de ser partícipe de la naturaleza divina y de este modo puede penetrar hasta cierto punto en el misterio. Esta maravillosa exhibición del amor de Dios se realizó en la cruz del Calvario. ¿Y por qué dice esto? Porque este uno igual a Dios, el Espíritu, que es el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu de Cristo, estaba en el hombre Jesucristo. Solamente así el hombre Jesucristo fue capaz de ir hasta la cruz. Y eso es lo que trata de explicarnos. Por el poder de Dios, por la ley de Dios, Jesucristo decía, tu ley está en medio de mi corazón. Solamente con esta naturaleza divina, él pudo ir hasta la cruz. Y eso es lo que trata de explicarnos. Es así como consiguió vencer al enemigo. ¿Tiene eso algo que ver con nosotros? Por supuesto que sí. Porque nos lo explicará enseguida. Eso es lo que tiene que ocurrir en la boda del Cordero. Y eso es lo que tenemos que hacer absolutamente nosotros en el tiempo de angustia. Es el tiempo de prueba que tuvo Adán y cayó, pero esta última generación no caerá. Porque tendrá esta misma naturaleza divina que tuvo el hombre Jesucristo. Dice, esta maravillosa exhibición del amor de Dios se realizó en la cruz del Calvario. La divinidad tomó la naturaleza de la humanidad, es decir, el verbo se ha hecho carne, ¿y con qué fin? Para que mediante la justicia de Cristo, ¿cuál es el mensaje del día de la expiación? Cristo, nuestra justicia. ¿Y cuál es esta justicia? Precisamente lo que pasó en la encarnación. Cristo nos dio su vida, este don inmerecido, esta naturaleza divina, y tomó a cambio nuestra muerte sobre sí, ¿verdad? Y esto es lo que trata de ayudarnos a comprender el texto. Dice, la divinidad tomó la naturaleza de la humanidad, ¿y con qué fin? Para que mediante la justicia de Cristo, la humanidad pudiera participar de la naturaleza divina. ¿Qué es la justicia de Cristo? Ese don inmerecido, esta vida que intercambia uno igual a Dios con el segundo Adán, que es el hombre Jesucristo. Y solamente mediante ese don inmerecido, esa naturaleza divina, el hombre puede ser vencedor. ¿Cómo lo sabemos? Miremos al hombre Jesucristo. Eso es lo que trata de explicarnos. Este es el verdadero fundamento, el verdadero evangelio. Y no otro, mis amados. Dice, esta unión de divinidad y humanidad que fue posible con Cristo es incomprensible para las mentes humanas. Y por esto es más fácil creer el evangelio del enemigo que en la cruz se ha hecho la expiación. En la cruz murió uno igual a Dios. Eso es lo que cree el cristianismo. Y no se hace preguntas. ¿Podemos nosotros matar a uno igual a Dios? ¿En la cruz podemos? Pregunta número 1, fundamental. Si no contestamos correctamente a esta pregunta, ya estamos construyendo
sobre la arena. Un falso evangelio. Un evangelio que no salva, mis amados. No salva. Dice, las cosas maravillosas que han de suceder en nuestro mundo, dice, los acontecimientos más grandes de todas las edades son incomprensibles para las mentes humanas. No pueden ser explicadas por las ciencias humanas. Los poderes del cielo serán sacudidos. Cristo vendrá con poder y gran gloria, pero atentos aquí. Pero su venida no es un misterio como las cosas que sucederán antes de ese acontecimiento. ¿Y qué es lo que tiene que ocurrir antes de ese acontecimiento? Las bodas del Cordero. El hombre será restaurado. Recibirá la gloria perdida en Edén del primer Adán. Eso es lo que tiene que ocurrir antes de la venida visible de Cristo por la nube de los cielos. Dice, el hombre debe ser partícipe de la naturaleza divina para poder resistir en ese tiempo maligno, en ese tiempo de angustia. Si no, en ese tiempo de angustia, cuando quedaremos sin mediador para el pecado, pero en realidad ese mediador ha de habitar aquí o aquí, si queréis. ¿Comprendéis? Ya no pecaremos más. Dije, el hombre debe ser partícipe de la naturaleza divina para poder resistir en este tiempo maligno, en el que actúan los misterios de las agencias satánicas. Solo mediante el poder divino unido al humano pueden las almas soportar esos tiempos de prueba. Dice Cristo, sin mí nada podéis hacer. Entonces debe haber mucho menos del yo y más de Jesús. Y ahora vamos a tratar de entender el mensaje del día de la expiación y qué propósito tiene. Dice, el mensaje de la justificación por la fe. Y aquí tenemos que pararnos un momento. ¿Este mensaje de la justificación por la fe es el mensaje de la justificación por la fe de Lutero? No puede ser, mis amados, porque este es el mensaje del tercer ángel. Entonces, esta justificación por la fe no tiene nada que ver, en términos absolutos, con la justificación por la fe de Lutero, queridos. Este es el mensaje de la verdad presente. Es el mensaje del día de la expiación. Es el mensaje del tercer ángel. Dice, en su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. ¿Quién mandó este mensaje? Dios. ¿Cuándo? Justamente al final del tiempo. ¿Con qué propósito? Para preparar un pueblo para la venida de Cristo. Dice, este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador. ¿En forma más destacada? ¿Será que habíamos perdido de vista verdades fundamentales, que estábamos bajo engaño y que no entendíamos la realidad? ¿Será posible esto? Pues sí, queridos, porque el mensaje lo envía Dios. Era un mensaje absolutamente importante para este momento. Este es el mensaje final. Dice, tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Y ahora, hagamos una pregunta. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿En la cruz? ¿O en la encarnación? ¿Por qué este mensaje justo al final del tiempo, queridos? Porque el pueblo de Dios está bajo engaño. El pueblo de Dios cree que este pecado, este sacrificio se ha hecho en la cruz. Cuando en realidad, lo escrito está nos dice, encenderos al pecado desde el nacimiento, desde la encarnación, ahí hubo un sacrificio, hasta el Calvario.
donde hubo un otro sacrificio. Y nosotros necesitamos entender cuál es cuál y qué propósito tiene. Dice, presentaba la justificación por la fe en el garante. ¿Quién es el garante? Cristo nuestra justicia. ¿Y quién es Cristo nuestra justicia? Es una buena pregunta, queridos. Eso es lo que obviaron en 1888. Y esto es lo que no tenemos ni idea nosotros ahora. Estamos utilizando todos los textos de 1888, pero no entender quién es el garante. ¿Quién es el sacrificio por el pecado? El sacrificio para la expiación, volver a unir al hombre con la naturaleza divina. Dice, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo. ¿Qué es la justicia de Cristo, queridos? Es este don inmerecido, hecho en la encarnación. Y nosotros necesitamos entender qué pasó en la encarnación para que podamos recibir esa justicia de Cristo, ese don inmerecido, el regalo, la vida, la ley de Dios, el carácter de Dios. Eso es lo que representa para nosotros la justicia de Cristo. Dice que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Y con esto ya identificamos cuál es la fe de Jesús. Porque esa fe de Jesús se tiene que manifestar en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué ocurre con el pueblo de Dios en el tiempo de angustia? Una vez participado de la boda del Cordero, ha recibido la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. ¿Necesitamos un mediador para el pecado? Ya no, queridos. Ya no. A partir de ese momento vivimos sin pecado. Y ese es precisamente el mensaje. Esta es la clave, el corazón del último mensaje de Dios es precisamente esto. Nosotros necesitamos entender qué es la justicia de Cristo. ¿Por qué la necesitamos? Porque es la ley para nosotros. Es la ley para nosotros. Dice, muchos habían perdido de vista a Jesús, al hombre. No entendían cómo venció Jesús. ¿Cómo fue capaz de irse hasta la cruz, morir sin mediar palabra? Dice, necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona. ¿Perdón? ¿Quién es su divina persona? ¿Quién estaba en el hombre Jesucristo? El Padre. Lo decía él. No soy yo el que hace estas cosas, sino el Padre que habita en mí. ¿Cómo habita el Padre en él? Por mediación del Espíritu. ¿Y quién es el Espíritu? La justicia de Cristo, el don inmerecido, la vida de este uno igual a Dios, que estaba en el hombre Jesucristo. Y por eso nosotros habíamos perdido de vista a Jesús. No entendíamos qué pasó. Para que podamos entender cuál es la solución de Dios en el día de la expiación. ¿Qué expiación se tiene que hacer en el día de la expiación? ¿Qué es eso? Es esa restauración, esa unión en las bodas del Cordero con la naturaleza divina. Habíamos perdido de vista esta realidad. Y en verdad, así es. Porque este mensaje es rechazado a toda costa. No se quiere proclamar. Dice, necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona. Divina persona, que es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que estaba en el hombre Jesucristo. Y que debido a esto, a esa naturaleza divina, fue capaz de vencer, de ir hasta la cruz. Dice, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana, todo el poder es colocado en sus manos y él puede dispensar ricos dones a los hombres impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Y atentos aquí, mis amados. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la justicia de Cristo, mis amados? ¿La entendimos? ¿Entendimos qué pasó en la encarnación? ¿Entendimos el intercambio de la vida de Cristo, uno igual a Dios? Y tomando sobre sí lo que Adán merecía, la muerte,
y que esto separó al Padre de su Hijo. Por eso vemos Juan 17:3, un solo Dios verdadero, cuando había dos iguales. Dos iguales. Dice, este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Este es el mensaje del tercer ángel. Por lo tanto, esa justificación por la fe del día de la expiación es el mensaje del tercer ángel. No puede ser el mismo mensaje de Lutero. Porque en el tiempo de Lutero no llegó a proclamarse ni el mensaje del primer ángel. Aún faltaba bastante para eso, ¿verdad? Dice que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. ¿Quién es el cuarto ángel que iluminará la tierra con su gloria? Pues aquí lo tenemos, mis amados. Eso es lo que tiene que ocurrir ahora. Pero los atalayas están durmiendo. No entienden la realidad. Mientras piensan, creen predicar el evangelio, es decir, la verdad para la salvación. Vamos a entender por qué perdimos de vista a Jesús. ¿Qué fue lo que perdimos de vista? Lo dice Jesús. Juan 14, de versos 16 al 18. 19, 20, perdón. 16 al 20. Dice, y yo rogaré al Padre. ¿Quién dice esto? Jesús. Jesús rogará al Padre y os dará otro consolador. Un otro consolador. Y dice consolador. ¿Quién es Jesucristo? Un consolador. ¿Y quién es el otro consolador? Esto es lo que nosotros necesitamos conocer. Esto es lo que nosotros necesitamos entender. Este es Cristo, nuestra justicia. Dice, ¿y cómo lo sabes, Gabriel? Vamos a seguir. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, eternamente. ¿Quién es la ley? ¿Quién es la naturaleza divina? ¿Quién es este carácter que necesitamos? El otro consolador. El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, que estará con nosotros ¿para cuánto tiempo? Para siempre. ¿Por qué es necesario entender el sacrificio de la encarnación? Porque allí pasó esto. Uno igual a Dios se convirtió en uno igual al hombre, y esa vida de uno igual a Dios nos daría a nosotros. ¿Quién es el otro consolador? El Espíritu de Cristo, que estará con nosotros para siempre, eternamente. ¿Entendimos nosotros esta realidad? Me temo que no. Me temo que no. Está en el Evangelio, ¿verdad? Dice, al Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. ¿Quién? El mundo. ¿Por qué no entiende la Odisea esta realidad? Porque es del mundo. ¿Es del mundo? Dice, porque no le ve, ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. ¿Quién es el Dios personal? ¿El otro consolador? ¿El Espíritu de Cristo? Es importante entender el sacrificio para la expiación de la encarnación. ¿O nos quedamos con el de la cruz? El evangelio del enemigo. ¿Qué os parece, mis amados? Quizás sería el tiempo de despertar, mis amados, y de proclamar el verdadero evangelio y el verdadero mensaje para este tiempo. Porque el mundo desconoce esta profunda realidad. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros aún un poquito y el mundo no verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Palabras profundas que habría que entender, ¿verdad? Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, el que tiene mis mandamientos, el carácter, ¿verdad?
Este es el carácter de Dios. Porque los 10 mandamientos son ¿qué? Una expresión del carácter de Dios. ¿Y cómo nosotros vamos a tener nosotros este carácter? Por la presencia del Espíritu, de este otro Consolador, que estará con nosotros para siempre. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Profundas palabras. Lo vuelvo a decir una vez más. Otro texto. El último mensaje de misericordia. Dice, el Señor Dios del cielo no enviará al mundo sus juicios por la desobediencia y la transgresión antes de haber enviado sus atalayas para que den la amonestación. Y es ahí donde pregunto yo, ¿y dónde están estos atalayas? ¿Dónde están? ¿Por qué no viene Cristo? Porque no hay estos atalayas. Hay otros que pretenden predicar el mensaje para este tiempo. Pero como acabo de demostraros, eso no es verdad, queridos. Están construyendo sobre un falso fundamento y Cristo no puede aceptar esta realidad. Esto es un engaño. El campamento de Israel al final del tiempo ha de ser purificado. El enemigo tiene que estar echado fuera con sus engaños y artimañas. Dice, no cerrará el tiempo de gracia. ¿Cuándo se cierra el tiempo de gracia? Una vez que ocurre la boda del Cordero. No cerrará el tiempo de gracia hasta que el mensaje haya sido proclamado con más claridad, dice. Atentos. La ley de Dios ha de ser magnificada. ¿Quién es la ley? Cristo, el otro Consolador. La ley de Dios ha de ser magnificada. Pregunto, ¿está ocurriendo esto? ¿Es este el mensaje que proclaman los supuestos atalayas? ¿O será que predican un falso mensaje y ni siquiera se dan cuenta? ¿Será posible esto? Debemos de despertar, mis amados. Debemos de despertar antes de que sea demasiado tarde. Dice, sus requerimientos han de ser presentados en su verdadero carácter sagrado. ¿Cuál es el carácter que necesitamos? La presencia del Espíritu, la ley que ha de ser magnificada. Cristo, nuestra justicia, nuestro carácter. Es todo lo que necesitamos. ¿Es eso lo que estamos predicando? ¿O estamos predicando otras cosas? Dice, para que la gente se vea obligada a decidir en pro o en contra de la verdad. Sin embargo, la obra será abreviada en justicia. Es decir, esto no durará para siempre. El mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. ¿Quién es el cuarto ángel que iluminará la tierra con su gloria? Cristo nuestra justicia, el otro Consolador que estará con nosotros para siempre. ¿Es eso lo que estamos predicando, mis amados, o es otra cosa? Despierten, mis amados, despierten. Dice, no hay en nuestro mundo obra tan grande, sagrada y gloriosa. Ninguna que Dios honre tanto como esta obra evangélica. Que Dios honre tanto como esta obra evangélica. El mensaje presentado en este tiempo es el último mensaje de misericordia para un mundo caído. ¿Y qué necesitamos nosotros, queridos? En la visión de los dos tronos, nos dicen que hay dos grupos de cristianos y que piden lo mismo, pero no reciben lo mismo. Unos dicen, Padre, danos tu espíritu, y reciben el espíritu del enemigo. Y otros que dicen, Padre, danos tu espíritu, y reciben al otro Consolador, el verdadero Espíritu de Dios.
¿Cuál es la diferencia entre los dos grupos? Unos han purificado el campamento de Israel, otros permanecen bajo los engaños del enemigo. Esta es la diferencia entre los dos grupos. Dice, los que tienen el privilegio de oírlo y persisten en negarse a escuchar la admonestación por la que mucha gente me odia tanto y no quieren escuchar, no quieren entender, no se atreven a predicar este verdadero evangelio, dice, desechan su última esperanza de salvación. No lo sé si entendéis, queridos, a lo que estáis jugando. A vuestra salvación. Creyendo predicar la verdad. ¿Se repite la historia de los judíos? Los judíos decían, nuestro padre es Abraham. Esta fe tenemos nosotros. Y Jesús les decía, vuestro padre es el enemigo. ¿Se repite la historia hoy? ¿Será que los supuestos atalayas que creen predicar la verdad están predicando el evangelio del enemigo? Los que se niegan a escuchar la administración desechan su última esperanza de salvación. No habrá segunda prueba. O es esta o se acabó. La palabra de verdad, escrito está, es el evangelio que hemos de predicar. No hay espada flamígera puesta delante de este árbol de vida. ¿Árbol de vida? ¿Cuál era el árbol de vida en Edén? No lo sé si entendéis. Hagan las conexiones. ¿Verdad? Porque no quiero alargar más de la cuenta esto. Pero hagan las conexiones pertinentes para entender. Dice, todos los que quieran pueden participar de él. ¿Quién es este árbol de la vida? Cristo. La vida de Cristo. El don inmerecido. Es el árbol de la vida, dice. No hay poder capaz de impedir a alguna alma sacar de sus frutos. Todos pueden comer y vivir para siempre. ¿Qué pedía Jesús al Padre? Al otro Consolador, para que esté con nosotros, ¿para cuánto tiempo? Para siempre. Espero que podáis entender, mis amados, cuál es nuestro error de fundamento, cuál es el verdadero evangelio y cuál es el falso. Se parece tanto, pero no es lo mismo. Dicen los mensajes de Dios al mundo, la iglesia remanente llevará misterios, la iglesia remanente, el verdadero pueblo de Dios, llevará misterios que algunos dicen que son misterios, que no nos son revelados a nosotros, que estos son misterios de Dios. Pero Dios dice otra cosa, dice, el remanente llevará misterios que los ángeles desean escudriñar, desean entender, que los profetas, reyes y justos desearon comprender, y que nosotros ahora debemos de comprender, debemos de experimentar, queridos. Dice, los profetas predijeron estas cosas y anhelaron comprender lo que predecían, pero no se les dio este privilegio. No se les dio este privilegio. Anhelaron ver lo que vemos y oír lo que oímos, pero no pudieron. Dice, lo sabrán todo cuando Cristo venga por segunda vez, cuando, rodeado por una multitud que nadie puede contar, explique la liberación realizada por su gran sacrificio. Espero que podamos entender la profundidad del mensaje, mis amados, y que no sigamos permaneciendo en el engaño. Dijo mi guía, todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios. ¿Quién es la ley de Dios? Cristo, nuestra justicia.
y del Evangelio de la Justicia. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñéis, y iluminará la tierra con su gloria. Y espero que estéis en este grupo, entre los 144.000, el remanente final, el verdadero pueblo de Dios. Les ruego a nuestro Dios, mis queridos hermanos, que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su Evangelio, su verdad, y que podamos, por la gracia y el poder del Espíritu, proclamarlo a un mundo que perece. Y os deseo, mis amados, que tengáis un próspero día. En todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo. Amén.